A lo largo de todo The Walking Dead hemos visto a miles de caminantes diferentes, desde caminantes que acababan de transformarse a otros que llevaban años vagando por el mundo, caminantes prácticamente intactos, mientras que otros apenas conservaban piel sobre los huesos. Pero todos ellos tenían algo en común, y es que seguían en movimiento. Y eso nos lleva a una pregunta que prácticamente cualquier fan de The Walking Dead se ha hecho alguna vez, y es que ¿cuándo muere realmente un zombie? Y es que todos sabemos lo que ocurre cuando una persona fallece. En cuestión de minutos vuelve a levantarse convertida en caminante. Pero, ¿qué es lo que ocurre después? Una vez se convierte en caminante, ¿se vuelve inmortal si nadie lo mata? ¿Seguirán caminando eternamente hasta que alguien les destruya el cerebro? ¿O existe un momento en el que incluso los caminantes terminan muriendo por completo? Y es por eso que hoy vengo a contarte cuándo muere realmente un caminante. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y una vez has hecho eso, prepárate, porque hoy vas a descubrir cuándo es la muerte natural de un caminante en The Walking Dead. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Para poder descubrir cuándo muere un caminante, primero tenemos que entender cómo funciona el virus de The Walking Dead. Y es que una de las mayores revelaciones de toda la serie llega al final de la primera temporada, cuando el Dr. Edwin Jenner le confiesa a Rick que todos los humanos están infectados. Y es que da igual si te muerde un caminante o no, todos llevan el virus dentro de su cuerpo desde antes incluso del apocalipsis. Y es por eso que cuando una persona muere, el virus se activa automáticamente y reanima una parte del cerebro, devolviendo así cierta actividad al cuerpo. Sin embargo, es importante entender una cosa: el virus no resucita a la persona, no devuelve los recuerdos ni la personalidad y tampoco devuelve sus órganos a la normalidad, lo que nos lleva a que la persona sigue estando biológicamente muerta, ya que lo único que hace el virus es poner en marcha un cuerpo sin vida, obligándola a moverse y guiándose por impulsos extremadamente básicos, como el hambre o la atracción hacia los ruidos. Es entonces cuando nos hacemos una pregunta: ¿por qué los caminantes no se descomponen? La respuesta es simple: sí que se descomponen, pero lo hacen a un ritmo extremadamente lento. En el mundo real, un cadáver expuesto al aire libre tarda apenas un mes en convertirse en un esqueleto estropeado. Entonces, ¿por qué los caminantes parecen prácticamente inmortales? Esto es causado por el virus Wildfire. El virus se propaga por el sistema circulatorio y envuelve todas las células del cuerpo de la persona. Una vez el huésped queda completamente infectado, el virus permanecerá inactivo, principalmente en las neuronas del cerebro, y solo se activará cuando el humano finalmente se muera. Una vez muerto, el virus comenzará a hacer efecto, y lo primero que hará será reactivar el tronco encefálico, lo que provocará que se rompa por completo el rigor mortis, evitando así que los músculos queden completamente rígidos, por lo que gracias a ello, el caminante podrá seguir moviéndose y manteniendo muchas de las funciones corporales básicas, aunque de una forma torpe, lenta y muy descoordinada. Pero el verdadero truco de magia del virus ocurre a nivel celular, y esto es algo que se nos explicó en War Beyond. El virus actúa como una especie de conservante biológico, protegiendo el tejido del caminante y creando una especie de escudo químico que ralentiza enormemente el proceso natural de la descomposición. Y esto es muy importante, ya que en un cuerpo normal la putrefacción se acelera porque tanto las bacterias como los insectos comienzan a devorar la carne. Sin embargo, el mismo Robert Kirkman confirmó en Leather Hacks que el virus Wildfire vuelve los tejidos del caminante extremadamente ácidos y tóxicos. Las moscas, gusanos e incluso muchas bacterias evitan alimentarse de ellos, lo que acaba provocando que el proceso de putrefacción se paralice casi por completo. Pero por suerte, Wildfire no puede detener la putrefacción para siempre, porque aunque el virus intenta proteger al cuerpo frente a la descomposición, hay algo a lo que no puede detener, y es el paso del tiempo. Y es que esto ya se lo dijo Milton al gobernador en la tercera temporada: sí que se mueren, pero tardan más que nosotros. Una frase que con el paso del tiempo acabó quedando en el olvido, pero que en realidad es la respuesta ante todo este misterio. Y es que a pesar de la protección del virus, hay que recordar un detalle muy importante: el cuerpo del caminante sigue estando muerto, y al igual que cualquier cadáver, continúa expuesto al clima, al paso de las estaciones y al desgaste constante del entorno. Por eso, The Walking Dead nos ha ido mostrando de una forma bastante sutil cómo los caminantes se fueron deteriorando año tras año. Y uno de sus mayores enemigos era el sol y la radiación ultravioleta, ya que con el paso de las estaciones, el sol va quemando constantemente la piel del zombie y rompiendo sus cadenas de colágeno. Y este, al estar muerto, no puede regenerar las células, lo que provoca que su piel se vuelva extremadamente fina, quebradiza y que se pueda desprender con el más mínimo roce. En las primeras temporadas
temporadas todavía contenían facciones humanas y masa muscular, mientras que a partir de la cuarta temporada es cuando comenzamos a verles un deterioro, hasta que finalmente llegamos a las últimas, donde los caminantes se han convertido prácticamente en unos esqueletos cubiertos por una piel fina como el papel. Pero el sol no es el único factor que los destruye, la humedad y el agua también acelera enormemente su deterioro. Y es que cuando un cadáver permanece demasiado tiempo en un entorno húmedo, los tejidos comienzan a reblandecerse y a separarse de los huesos, y en The Walking Dead tenemos varios ejemplos muy claros de ello. Uno de los más conocidos es el caminante atrapado en el pozo de la granja de Hershel. Cuando intentaron sacarlo, su cuerpo estaba tan deteriorado que terminó partiéndose por la mitad. Y es que algo parecido ocurrió en la temporada 11 con los caminantes atrapados en el metro, donde vimos a Negan prácticamente atravesar un caminante con una palanca debido a lo húmedo que este se encontraba. Pero, ¿qué ocurre cuando sucede exactamente lo contrario? Cuando un caminante logra quedar refugiado tanto de la lluvia como del sol durante años. Pues la respuesta también la vimos en la temporada 11. En el primer episodio, en la base militar, encontramos una gran cantidad de caminantes llamados los acechadores, zombies que llevaban más de una década encerrados en un entorno seco y aislado. Estos, al estar protegidos del exterior, sus cuerpos no se pudrieron de la misma forma que el resto. Sin embargo, el calor y la falta de humedad les acabó provocando una momificación natural. Todo el agua de su cuerpo terminó evaporándose, y aunque muchos seguían técnicamente vivos, sus músculos y articulaciones se habían secado tanto que ya no podían moverse. De hecho, cuando los protagonistas son descubiertos, una gran parte de ellos ni siquiera consigue levantarse. Y es aquí donde empezamos a entender algo fundamental. El virus Wildfire puede ralentizar la descomposición durante años, pero lo que no puede impedir es que el propio tiempo los termine deteriorando. Y es que la muerte natural de un caminante no es como la de un humano o la de cualquier otro ser vivo que conocemos. Los zombies sufren una muerte pasiva provocada por el desgaste del ambiente, ya sea por el sol que los deteriora, el agua que los deshace o el calor seco que los momifica. Todos terminan enfrentándose al mismo destino. Porque aunque el virus Wildfire consiga ralentizar la putrefacción natural, los caminantes continúan desintegrándose lentamente con el paso de los años, y llegará el momento en el que sus músculos, tendones y ligamentos estarán tan dañados que el propio cuerpo simplemente se caerá a pedazos o quedará completamente momificado. Y sería en este punto donde comenzaría la verdadera muerte natural de un caminante. El virus seguiría activo dentro de la cabeza y enviando señales eléctricas a las extremidades. Pero si los cables que unen los músculos a los huesos se han podrido o se han roto porque se han secado, el cerebro ya no tiene ninguna forma física de mover el cuerpo. El caminante se convierte en un prisionero inmóvil de su propio esqueleto, pero incluso en este estado, el proceso todavía no ha terminado. Y es que, como nos explicó el Dr. Edwin Jenner en el Centro Control de Epidemias al inicio de la serie, el caminante necesita que el tronco encefálico permanezca físicamente intacto para que la chispa eléctrica del virus siga funcionando. Y si todo el cuerpo ha terminado deteriorándose, es cuestión de tiempo que el cerebro acabe teniendo el mismo destino, ya que un caminante inmóvil abandonado en medio del bosque, una carretera o un campo sufrirá durante años el impacto del sol, la lluvia, el calor y el frío. Poco a poco comenzarán a romperse las membranas celulares del cerebro, licuándolo por completo y convirtiéndolo en un líquido espeso que terminará goteando por cualquier orificio del cráneo. Y con ello, el virus perderá la última parte del cuerpo que todavía es capaz de mantener activa, tratándose de una muerte extremadamente lenta. Una muerte tan lenta que prácticamente nunca hemos llegado a verla en la serie principal, ya que desde el inicio del brote hasta el final de la historia apenas transcurren 14 años. Incluso si contamos los spin-off más avanzados, la franquicia todavía no ha superado las 2 décadas desde el inicio del apocalipsis. Pero donde sí que nos dejan ver esta realidad es en los cómics. Las viñetas terminan 30 años después desde el inicio del brote. En esa época, los caminantes se han vuelto una rareza, y eso es debido a que la civilización ya está controlada. Muere mucha menos gente y los zombies antiguos se han ido descomponiendo por el clima a lo largo de las décadas sin que haya carne fresca para reemplazarlos. Y es entonces cuando ya podemos responder la pregunta. Un zombie normal acaba muriendo de forma natural por una total descomposición debido al clima aproximadamente a partir de los 25 años después del inicio del brote. Y muy seguramente todos los zombies inmóviles, atrapados o simplemente cabezas decapitadas que vimos a lo largo de las primeras temporadas sufrieron esa muerte pasiva y natural mucho antes de que Daryl acabase pisando Francia. Y esta sería mi explicación de cuándo y cómo acaba muriendo un caminante de forma natural. Obviamente, ni la serie ni los cómics nos dicen el día exacto en el que muere un caminante, por lo que esta explicación se basa en unir todas las pistas oficiales que nos ha ido dejando la franquicia a lo largo de los años y en cómo se termina deteriorando
un cuerpo humano real, por lo que he mezclado la realidad con el lore de la serie para encontrar la respuesta más lógica posible. Y ahora es cuando te pregunto, ¿y tú crees que estoy en lo cierto o piensas que un caminante, una vez se transforma, son inmortales hasta que alguien los mata? Házmelo saber en los comentarios, y si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con estas me despido. Hasta la próxima, mi superviviente.